Bueno, el tema de hoy entonces es anestesia en cirugía cardíaca prebomba, ¿sí? Bueno, aquí llamamos periodo pre-sec. Es el tiempo transcurrido entre la inducción anestésica y el comienzo de la circulación extracorpórea. Está caracterizado por estímulos quirúrgicos muy variados. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la cirugía va a haber diferentes estímulos que nos van a hacer a nosotros ir cambiando nuestra estrategia anestésica, ¿sí? Así que tenemos que estar muy atentos momento a momento de la cirugía. Es la etapa de la cirugía en la que tenemos que combatir con la enfermedad de base del paciente. Esto también es muy importante porque si bien es una cirugía programada, el paciente es un paciente complejo que ya desde base tiene múltiples comorbilidades, ¿sí? Desde ser obeso, hipertenso, diabético, falla cardíaca, ¿sí? Así que vamos a tratar con un paciente complejo. La preparación. Bueno, otra cosa muy importante es, esto yo lo pongo, lo de la máquina anestesia, la aspiración y suplemento de oxígeno, como una obviedad que tenemos que, obviamente, chequear en todas las cirugías, pero en lo que es cirugía cardíaca hay que ser muy organizado, meticuloso y organizado, porque cualquier error, cualquier olvido va a implicar un cambio importante en nuestro paciente. Entonces, llegar a quirófano temprano, con tiempo, chequear la máquina de anestesia, chequear que tengamos todo en condiciones, chequear los dispositivos de vía aérea, es decir, previa evaluación del paciente, de la vía aérea, tener siempre a dispositivo un laringo articulado, una guía de Eichmann, un dispositivo supraglótico, porque son pacientes que no toleran los cambios hemodinámicos importantes, no toleran la hipoxemia, ¿sí? Entonces hay que actuar rápido, y para eso es muy importante la organización. Vías periféricas y central, mínimo 2 vías periféricas de grueso calibre, ¿sí? 14 o 16, y vía central triple lumen de ser posible. Entonces tenemos que llegar a quirófano e ir preparando todo. Línea arterial, ecocardio transtorácico y transesofágico, si se encuentra disponible, que ahora vamos a ver en qué momento. Esto sabemos que no se encuentra en todos los lugares y además es operador dependiente, por lo tanto no es indispensable en su monitoreo, pero si se cuenta hay que utilizarlo. El monitoreo, saber tener todos los electrodos del ¿cómo es? En el caso de que tengamos que el paciente se encuentre en paro y tengamos que paletear, también. Y cualquier monitoreo, si utilizamos una plataforma de gasto cardíaco, tenerlo disponible. Carro de paro y las drogas que vamos a utilizar. Dentro de las drogas, que ahora vamos a ver, es muy importante tener en la mesa las drogas indispensables que vamos a utilizar en la inducción anestésica y que sí o sí tenemos que tener a mano, rotuladas y a disposición. Vía central, como dijimos, triple lumen, ¿sí? Ahora vamos a ver. Triple lumen tiene la parte proximal, donde vamos a poner todo lo que es la pseudoanalgesia y los vasoactivos. En este lumen solamente vamos a cerrar el goteo y solamente tiene que estar el remifentanilo o el tipo de pseudoanalgesia que utilicemos y los vasoactivos, ¿sí? Todas las drogas van a ir acá. En lo que es el lumen medial vamos a ubicar la hidratación parenteral y las medicaciones. Y en el distal, si necesitamos fluidoterapia para medir la PVC y hemoderivados. Y todas las medicaciones que tengamos que... A ver, Juli Nazareto, para que ponga que se quiere conectar. Ahí estamos. Y todas las medicaciones aparte van a ir en las vías periféricas, ¿sí? Que no esté goteando ninguna otra medicación. Ahí está. Bueno, el gol estándar es la yugular interna derecha, ¿sí? Guiada por ecografía. Hoy en día se está evaluando lo que es el absceso del confluente yugulo-subclavio, ¿sí? Más que nada por la disminución o el menor riesgo de infecciones asociadas a catéter y por la facilidad en el posoperatorio del paciente, ¿sí? Es mucho más cómodo. Bueno, obviamente las vías periféricas, tener a mano, y la vía arterial.
que va a ser de elección en radial izquierda, ¿sí? Siempre haciendo el test de Allen previamente, y si no, se va a hacer o del otro lado, del lado derecho, o femoral. Medicaciones anestésicas. Bueno, como dije antes, tenemos que tener una bandejita o preparado en la mesa solamente las drogas que sí o sí vamos a utilizar. Inductores, analgésicos y relajantes neuromusculares. No me voy a detener en los diferentes relajantes, ni analgésicos ni inductores, porque ya todos los conocemos. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los de elección en esta cirugía. Pero no voy a hablar de mecanismo de acción ni nada de eso. Antibiótico, el antibiótico de elección va a ser la vancomicina, ¿sí? Que a veces pensamos en la cefalexina o cefalotina, pero la elección es vancomicina 1 gramo porque son pacientes que ya están internados, ¿sí? Corticoides, metilprednisolona, 10 miligramos kilo. Si no hay metilprednisolona, se hará la conversión de acuerdo al corticoide que tengamos. Ácido tranexámico, que se da una dosis de carga de 10 miligramos kilo y una dosis de mantenimiento de 1,5 miligramos kilo hora. Y lidocaína, ¿sí? Que la lidocaína la vamos a utilizar en este caso más que nada para la infiltración de las vías. Bien, las medicaciones vasoactivas. Vamos a tener lo que es en infusión continua, preparadas en bomba, que sí o sí las vamos a tener preparadas, y después en jeringa. En infusión en continua vamos a utilizar noradrenalina, que eso lo vamos a preparar, depende como quiera cada uno. La ampolla de noradrenalina viene de 4 miligramos y obviamente la dosis de infusión va a ser de gamma kilo minuto. La dobutamina, la ampolla trae 250 miligramos y la dosis es de 2 a 20 gamma kilo minuto. Y la NTG, que la ampolla viene de 25 miligramos, vamos a poner en 250 mililitros a pasar de 0,2 a 0,4 gamma kilo minuto. Estas son drogas que sí o sí tenemos que tener preparadas y que van a estar en bomba, ¿sí? Entonces, nora, dobuta y NTG. Jeringas. Atropina, es preferentemente diluirla, ¿sí? Para maximizar la dosis exacta, ¿sí? Una ampolla en 10 mililitros, nos va a quedar 100 gamas por mililitro. Etilefrina, una ampolla en 10 mililitros, nos queda 1 miligramo por mililitro. La fenilefrina, que eso en el hospital, Ariel quiere conectarse, ahí está. 50 microgramos por mililitro, que puede ser de 50 a 100 microgramos por mililitro. Y adrenalina, también tenerla diluida. Una ampolla en 10 mililitros. Y nos va a quedar 100 gamas por mililitro. Estas ampollas también, estas jeringas también tenemos que tener preparadas en la mesa, ¿sí? Porque son drogas que probablemente tengamos que usar de rápido acceso. Bueno, después hay otras drogas que no necesariamente tenemos que tener preparadas, porque si vamos a llegar a preparar todas las drogas que se utilizan en anestesia cardíaca, tendríamos un lío en la mesa, y a la hora de agarrar rápidamente las drogas necesarias, se nos va a hacer un lío. Entonces, vasopresina también es una droga que vamos a utilizar acá, pero no hace falta tenerla preparada. Después el componente de insulina, potasio y dextrosa, al 10%, ¿sí? Sobre todo en los pacientes que son diabéticos, y en el caso de que los pacientes no sean diabéticos, hay que hacer un control estricto de su glucemia e ir modificándolo en base a la cirugía. Gluconato de calcio, adenosina, amiodarona, milrinona, esmolol y la betalol. Monitoreo hemodinámico. Bueno, ¿cómo vamos a monitorear a nuestro paciente? Obviamente un electro de 5 derivaciones, 2 visualizadas en D2 y B5, una presión arterial no invasiva. Esto, o sea, sería de buena práctica ponerle al paciente el manguito simplemente, que esté a manual, en caso de que perdamos la presión invasiva en el medio de la cirugía. Esto no debería pasar, ¿sí? Por eso es muy importante fijar todas las vías que pongamos, pero en el caso de que por algún error se desconecte, falle o lo que sea, tenemos que tener el manguito manual para tomar ahí en el momento. Radial izquierda, como dije, con AOCAT número 20, que es más preciso, y si tenemos un arrow, mucho mejor. Oximetría de pulso,
variabilidad de pulso, que nos va a permitir en la TEA invasiva, capnografía, temperatura nasofaringea, ¿sí? La temperatura nasofaringea es de elección, pero en el caso de que no tengamos el dispositivo vamos a ubicarlo en esófago, ¿sí? Un ecocardiograma transesofágico, en el caso de que se encuentre disponible y el operador, el anestesiólogo, lo sepa usar. Obviamente un control de diuresis y un BIS. Pongo el BIS porque en la mayoría de la bibliografía que leí es altamente recomendable, ¿sí? Nosotros, bueno, no contamos con este y no es indispensable, pero es altamente recomendable tener un BIS. Después, otro tipo de monitoreos que los pongo que es de buena práctica, pero que no son indispensables, o sea, se recomiendan si se tienen y se saben usar, pero que si no encuentran disponibles no es que no se pueda hacer una cirugía cardiovascular. El catéter de Jones-Ganz. El catéter de Jones-Ganz hoy en día ya está más en desuso, pero tiene algunas indicaciones como son un paciente con falla ventricular o con hipertensión pulmonar. Pico, o sea, el Jones-Ganz lo que mide son presiones, todos son medidores de gasto cardíaco. Pico, Lidco, Vigileo miden más que nada los que son volúmenes. El NIRS y, como dije, bueno, el ecocardiograma transesofágico. Bueno, esto es más que nada para mostrarle la cantidad de monitoreo que hay en anestesia. Hay un montón de monitores para medir gasto cardíaco. No necesariamente se tienen que usar todos. Hoy en día están muy, muy en auge y cada vez se utilizan más. Por eso es importante que los conozcamos, porque si bien no los tenemos disponibles, en un futuro van a estar en cualquier quirófano, y es importante que los conozcamos. No me voy a poner a hablar de cada uno porque hay un módulo especial de monitoreo avanzado. Pero bueno, los nombro para que ya les vaya sonando. Bueno, y ahora vamos a pasar a lo que es la inducción anestésica. Premedicación. Es importante premedicar al paciente, más que nada en lo que son los accesos vasculares, ¿sí? Son pacientes que, como dije antes, son complejos y que no toleran los cambios hemodinámicos, no toleran el estrés, entonces siempre premedicar al paciente con una benzodiazepina, infiltración local en cada uno de los accesos vasculares. Además, las benzodiazepinas lo que van a hacer es disminuir los inductores anestésicos y generar una estabilidad hemodinámica mayor. Las drogas seleccionadas dependen del paciente y de las preferencias del anestesista, ¿sí? Nosotros podemos decir cuáles son las drogas de elección, pero hay que saber las comorbilidades del paciente, cuáles son las enfermedades de base que tiene, y en base a eso poder seleccionar la mejor droga anestésica para la inducción. Al menos tener preparado en bomba un vasopresor, un inotrópico y un vasodilatador, ¿sí? Eso es como dije antes. Noradrenalina, dobutamina y NTG. Siempre tener preparado en esas bombas, independientemente si después la vayamos a usar o no la vayamos a usar. La mayoría no tolera una depresión de volumen intravascular mayor al 10% sin desarrollar un compromiso hemodinámico, así que debería hacerse una carga por lo menos de 250 mililitros de cristaloides. En orden decreciente de capacidad para inducir depresión circulatoria de los inductores, tenemos el propofol, ¿sí? Que es el más vasodilatador y cardiodepresor, el midazolam y tiopental, que están en el medio, y por último el etomidato. Es por eso que el etomidato es la droga de elección para inducir a los pacientes cardiovasculares. Con excepción de la ketamina, todos disminuyen la presión arterial, aunque en pacientes graves puede disminuir la presión arterial porque la depresión de catecolaminas puede hacer que los efectos simpático-miméticos mediados indirectamente por el sistema nervioso central no sean capaces de contrarrestar sus efectos inotrópicos negativos y vasodilatadores directos. Es decir, si bien la ketamina no disminuye la presión, se necesita de catecolaminas circulantes, ¿sí? En estos pacientes puede producir un aumento importante de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, disminuyendo
el llenado, ¿sí? Recordemos que estos pacientes, o sea, que se nutren en diástoles y las coronarias se nutren en diástole, entonces es importante que tener una frecuencia cardíaca baja o normal, ¿sí? Aumentar la dosis de opiáceo por encima de 4 a 8 gamma kilo de fentanilo y de 1,2 gamma kilo minuto de remifentanilo no atenúa más la respuesta al estrés, es decir, el aumento de la frecuencia y de la presión ante la intubación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es porque nosotros aumentemos más la dosis de opiáceos, vamos a tener más en plano al paciente y va a hacer que no aumente ni la frecuencia ni la presión, ¿sí? Entonces, lo máximo que podríamos hacer es, en una inducción de 4 a 8, sí, mínimo 4, de 8 gamma kilo de fentanilo, y de remifentanilo, si no vamos a usar fentanilo, solamente vamos a hacer una inducción con remi, dosis bastante altas, ¿sí? De 1,2 gamma kilo minuto de remifentanilo. Normalmente nosotros en una inducción, en cualquier paciente, usamos hasta 0,5, ¿sí? Esto es el doble. La combinación de remifentanilo de 1 gamma kilo minuto, etomidato de 0,3 miligramo kilo y rocuronio de 1 miligramo kilo en forma simultánea, dan un rápido inicio de acción y buena supresión de la respuesta al estrés en la laringoscopía. Así que si tenemos que elegir una medicación de elección para la inducción, remi, etomidato y rocuronio. Bueno, vaya de estímulos. Esto es lo que me refería un poco a los grandes estímulos quirúrgicos que hay en esta cirugía, los cambios que se van dando desde que el paciente lo inducimos hasta que él llega a bomba, ¿sí? Entonces vamos a tener que estar muy atentos e ir cambiando el plano y las drogas que hacemos en base a lo que está haciendo el cirujano. Niveles altos de estimulación tenemos la esternotomía, ¿sí? Alto estímulo doloroso, poner muy en plano al paciente, disección de los nervios simpáticos y en la canulación aórtica, ¿sí? Entonces, en estos momentos, niveles altos de estimulación. Los niveles bajos de estimulación son la disección mamaria torácica y la canulación venosa. Así que en estos momentos podemos ir bajando las dosis de las drogas que estamos haciendo, según monitoreo hemodinámico, obviamente. Mantenimiento. Chequeo, ¿sí? Es importante que una vez que nosotros hagamos la inducción del paciente, el cirujano más o menos tiene entre 5 y 20 minutos como máximo entre que se hace la limpieza, la desinfección y la colocación de los campos, tiene entre hasta 20 minutos. En ese momento tenemos que empezar a disminuir las dosis o ir viendo según monitoreo. Así que chequear todas las vías que estén selladas correctamente, que no haya ninguna pérdida, sobre todo lo que es línea arterial y bueno, accesos vasculares. Control de saturómetro, ¿sí? Porque una vez que se colocan los campos y el paciente se coloca correctamente, ya no hay vuelta atrás. Así que en este momento, una vez que inducimos al paciente, chequeamos todo. Previo a la incisión, confirmar ruidos respiratorios bilaterales, ¿sí? Una correcta colocación del tubo. Obviamente que nosotros vimos pasar el tubo, tenemos cagonografía y demás, pero hay que hacer una auscultación que no esté selectivo o que no hayan ruidos respiratorios por alguna otra causa. Comprobar puntos de presión, ¿sí? Es muy importante con los controles de cúbito porque es una cirugía larga. Podemos observar alopecia occipital por hipotermia. Esto se da 3 semanas después de la cirugía, ¿sí? En la zona occipital. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar una almohada e ir girando al paciente cada hora la cabeza, no dejarla en una sola posición. Obviamente los ojos. Necrosis tisular en talón también es común, así que ahí habría que poner una almohadilla a nivel de los talones. Y el decúbito de plexo braquial o lecranon, ¿sí? También tener que poner unas almohadillas a nivel del codo por lesión del nervio cubital. Flujo de aire, automáticamente disminuir los flujos y regular según saturometría. La menor fío que el paciente tolere una saturometría de 99 a 100%. Chequear vías y monitores luego de la colocación final del paciente, esto es lo que decía antes. Comprobar el estado hemodinámico. En el caso de que se utilice ecocardio transesofágico, este es el momento, ¿sí? Chequear la sonda
y colocar antes de la parinización porque puede provocar una lesión, sobre todo lo que es en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Así que este sería el momento, una vez que inducimos al paciente, para monitorizar función ventricular. El estado ácido básico, entonces sacamos unos gases luego de la inducción. Tener en cuenta que el cirujano va a hacer la excisión de la vena safena interna en un primer momento, ¿sí? Esto genera un cambio en las piernas, por lo tanto va a haber cambios hemodinámicos, así que estar muy atentos al monitor en este momento. Temperatura, ¿sí? También chequeo de temperatura, que como dije antes, más que nada nasofaringia, y protección de órganos. Ya sea el aparato renal, se puede hacer una infusión o una carga de furosemida o manitol, de ser necesario, y es importante una precarga adecuada con un volumen de reposición de entre 250 a 500 mililitros con cristaloides, ¿sí? Lo que es el pulmón, una ventilación protectiva. En estos pacientes no hace falta reclutar, sí cuando lo inducimos, pero después recuerden que el corazón va a estar abierto, así que no hace falta el reclutamiento de los pacientes. Por otro lado, drogas que funcionen como protección cerebral, como son la lidocaína, ¿sí? Se puede hacer una infusión en bomba a 1 miligramo de 1 a 2 miligramos kilo hora, y dexmedetomidina, ¿sí? También es recomendable hacer una infusión durante toda la cirugía de dexmedetomidina, más que nada si después vamos a extubar al paciente. Incisión. Bueno, si se produce taquicardia o hipertensión, utilizar drogas de corta duración. Son estímulos que aparecen solamente en determinados momentos y son de corta duración. Entonces, habría que usar drogas como son NTG o esmolol en el caso de que el paciente tenga taquicardia, que van a durar poco, porque después el estímulo cesa y la droga sigue funcionando, ¿sí? Entonces hay que hacer de corta duración. Anticiparse a este momento, 5 o 6 minutos antes, se puede hacer una cama en kilo de fentanilo para evitar la taquicardia y la hipertensión, y fluidos. Cristaloides balanceados son de elección, Ringer o suero fisiológico con un goteo mínimo. Ir haciendo bolos de 250 mililitros según indicadores hemodinámicos. Esternotomía. La esternotomía, como dije antes, es uno de los estímulos quirúrgicos más altos, así que aumentar en este momento la dosis de opioides que estemos haciendo. Se produce hipertensión hasta en el 88% de los pacientes. Así que se podría realizar de 50 a 70 gamma kilo de fentanilo, esto lo leí, me pareció altísimo, pero bueno, está en el libro de anestesia cardíaca, o 2 gamma kilo minuto de remifentanilo. Se utilizan dosis muy altas. Algo que no dije antes es que está bueno preparar remifentanilo triple, cuádruple o quíntuple para disminuir la dosis, o sea, el fluido que hagamos, y sea más específico y más exacto, ¿sí? Así que en este caso se puede preparar más concentrado. En este momento, desinflar los pulmones, ¿sí? Se desconecta la pieza NI del tubo endotraqueal para asegurar el vaciado pulmonar, o sea, no solamente ponerlo a manual, sino desconectar la pieza NI para asegurarse un vaciado pulmonar completo, para no lesionar, disminuir el riesgo de lesión en la esternotomía. Si sospecho sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, se puede hacer una maniobra de Fowler o NTG. Otra cosa importante es los relajantes neuromusculares en una profundidad y a dosis totales para evitar la embolia gaseosa. ¿Por qué? Porque si el paciente empieza a ventilar espasmódicamente, digamos, ese aire que ingresa cuando se corta la aurícula derecha puede generar una embolia gaseosa. La otra vez, creo que fue en la última cirugía que estuve, nos pasó que el paciente empezaba a ventilar, ventilar y ventilar, como que hacía respiraciones, así espasmódicas, y estuvimos a punto de pasarle porque ya lo relajamos de nuevo, le hicimos dosis plena de relajante neuromuscular, pero seguía tirando estas respiraciones. Entonces, si no, íbamos a hacer una infusión continua de relajante neuromuscular hasta que cesara esto.
Bueno, la disección de la arteria mamaria interna, en este caso dijimos que son una parte de bajos estímulos, ¿sí? Así que disminuir la dosis del sebo y del remifentanilo. En este momento puede haber hemorragia, pero oculta, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento al monitoreo y valorar reposición de volumen según indicadores. La disección de ganglios simpáticos, como dije, es de alto estímulo, así que habría que aumentar la dosis y permite la canulación aórtica. Y la preparación para la derivación cardiopulmonar, heparinización y canulación, que ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, como decía, esta cirugía es una larga serie de procedimientos repetitivos que deben ser positivamente bien hechos. Si cualquier cosa se hace mal, el paciente va a sufrir. Comunicate con el cirujano, responde las preguntas, comentale qué estás haciendo, si estás teniendo problemas, comunícalo. Esta cirugía es un trabajo en equipo y vos sos un miembro del equipo. No dejes que tus actividades y o problemas sean un misterio para el cirujano. Lo pongo porque si bien en todas las cirugías es importante, como digo, en anestesia cardíaca, más que nada, porque los mínimos cambios que tengamos en el paciente va a generar un riesgo importante, ¿sí? Entonces, tenemos que ser meticulosos, organizados y estar en continua comunicación con el cirujano. Siempre, además de ver el monitor, tener que ver lo que está haciendo el cirujano, porque en base a eso es lo que nosotros también vamos a ir modificando. Bueno, desde la esternotomía al ingreso a bomba, ¿qué cuidados tenemos que tener? La solidificación, ¿sí? Atentos si tuviera BIS mayor a 40 tiene que ser. El separador de la mamaria aplasta el ventrículo derecho, así que posibles soluciones, Trendelenburg, Nora, adecuar la ventilación. Hay veces que es necesario disminuir el volumen corriente o la PIP para no obstruir al cirujano. Entonces, ir mirando, ¿sí? Si vemos que está muy inflado el pulmón y esto le está dificultando al cirujano, tenemos que disminuir la PIP y disminuir el volumen de ser necesario, a costa de una frecuencia respiratoria más alta, y mantener una relajación profunda. Revisión continua de constantes vitales, corregir proactivamente, mirar el corazón y lo que hace el cirujano. Revisión continua de la permeabilidad de las vías, sobre todo vía central. Además de mirarlo, chequear todo post-inducción, en todo momento tenemos que ir viendo que las drogas estén pasando bien, que no tengamos ninguna pérdida en ningún lado. En este momento es el segundo examen de eco, o sea, si que veríamos ecocardiograma transesofágico, en este momento volvemos a hacer un segundo examen. Bueno, actividades durante la bajada de mamario. Monitoreo continuo de eco y ESG, adecuar profundidad de hipnosis y analgesia, una relajación muscular profunda, una ventilación mecánica protectiva, fluidoterapia guiada por objetivos, cristaloides balanceados, volubenos, gelatinas, eso va a estar guiado por objetivos, ¿sí? Control estricto de la glucemia, hay que hacer un hemoglucotest cada media hora, y de ser necesario, hacer la solución con dextrosa, insulina y potasio. Controles de laboratorio seriados por 1 hora, ¿sí? Gases cada 1 hora, y hay que hacer un TCA basal, ¿sí? Eso se lo podemos hacer cuando en postinducción tomamos un estado ácido base y ahí mandamos el TCA. Trabajar sobre objetivos hemodinámicos según síndrome. Hay que ver, obviamente, la patología del paciente, que lo hace llevar hasta cirugía. Si es una cardiopatía isquémica, si es una valvulopatía o una estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, estenosis mitral o insuficiencia mitral, o si tenemos un síndrome mixto, un coronario más un valvular. En la cardiopatía isquémica, la cirugía es una revascularización miocárdica que puede ser de 2, 3 puentes, eso va a depender del tipo de lesión que tenga. Recordemos que en la cardiopatía isquémica hay una deficiencia entre el aporte y la demanda de oxígeno. El aporte de oxígeno va a estar dado por el contenido arterial de sangre y por el flujo coronario de sangre, ¿sí? Y la demanda por la contractilidad cardíaca, la precarga, la poscarga y la frecuencia cardíaca. Mantener la frecuencia cardíaca tan baja como sea posible, basada en un gasto cardíaco y PA adecuada para maximizar el flujo sanguíneo coronario, el cual ocurre exclusivamente durante la diástole en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, en los pacientes con cardiopatía isquémica es muy importante evitar la hipotensión y la taquicardia. Por eso utilizamos drogas que sean lo más estables hemodinámicamente.
y tratar rápidamente la isquemia en el intraoperatorio, ¿sí? En el caso de que nuestro paciente tenga hipertensión y taquicardia, bueno, vamos a profundizar la anestesia, utilizar betobloqueantes y nitratos. Se puede utilizar esmolol, ¿sí? De 100 microgramos kilo en bolo, o 50 o 200 gamma kilo minuto. La betalol, es de elección el esmolol por su corto tiempo de duración, ¿sí? Pero se puede usar la betalol de 2,5 a 100 miligramos y NTG de 30 a 300 microgramos minuto. En el caso de que tengamos un paciente con una TA normal, pero esté taquicárdico, bueno, vamos a asegurar la analgesia adecuada, ajustar dosis de opioides y un beta bloqueado, como dije ya arriba. Hipertensión. Si nuestro paciente es hipertenso, pero tiene una frecuencia cardíaca normal, vamos a profundizar el nivel de anestesia, ¿sí? Si está hipotenso, pero está taquicárdico, vamos a utilizar un alfagonista, modificar el régimen anestésico, superficializar, ¿sí? Disminuir la dosis de los analgésicos que estemos haciendo, y volumen. Bueno, eso vamos a ver en base al monitoreo, ¿sí? Si el paciente está necesitando o no volumen, y por eso está hipotenso. La dosis, Nora hija, de 2 a 4 microgramos. Llamo Nora hija porque se puede, no lo dije antes, pero lo que está bueno también hacer es preparar una Nora en jeringa, ¿sí? Que tenga de 2 a 4 microgramos por mililitro. Porque es un bolo rápido para no ir con la bomba, como que no va a ser un rápido acceso, ¿sí? Nora en infusión según necesidad, partiendo de 0,04 microgramos kilo minuto. Y ojo con el volumen cuando la función ventricular está comprometida, ¿sí? En este caso podemos hacer una maniobra de Trendelenburg. Si está hipotenso y está bradicárdico, bueno, superficializar, efedrina endovenosa, epinefrina endovenosa, por eso siempre preparada la jeringa de adrenalina en 10 mililitros, la atropina, y si está normotenso, NTG. La dosis, efedrina es de 5 a 10 miligramos, epinefrina 4 a 8 microgramos, o sea, 1 a 2 mililitros de epidija, porque también se puede preparar como dije antes, y atropina, de 0,3 a 0,6 miligramos. En el caso de que esté hipotenso, pero con una frecuencia cardíaca normal, bueno, alfagonistas, epinefrina y aligerar anestesia. Y NTG cuando sea necesario. Y las drogas lo mismo, la dosis que dije antes. Bueno, en el caso de que tenga sin anormalidad, la terapia va a ser NTG, siempre sí, los pacientes que se van a beneficiar con NTG son vasodilatadores coronarios, de 30 a 300 microgramos minuto. Ahora vamos a hablar de las valvulopatías. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen estenosis aórtica? Bueno, vamos a necesitar una precarga alta, una poscarga baja, y nuestra meta es un paciente con ritmo sinusal, ¿sí? Y tenemos que tratar de evitar la hipotensión, la taquicardia y la bradicardia. La hipotensión, cualquiera sea la causa, debe ser rápidamente tratada con algún agonista alfa. La tentación de tratar la hipertensión con un vasodilatador debería resistirse en la mayoría de los casos. A pesar de que el NTG pinta bien por su fama como mejoradora del flujo, su endocárdico, un ventrículo hipertrófico que depende mucho de la presión de perfusión coronaria, no perdona fácilmente la caída de la TA. Entonces, tratar de evitar esto, ¿sí? ¿Vos recordás cómo es o cualquiera de los chicos la presión de perfusión coronaria? ¿Alguno? Me mataste, Marce. Hola, Pero es Era la importante el diferencia de concepto. presión es en la arteria la diferencia, menos la presión en el ventrículo. sí, la diastólica de la Sí, aorta en menos general es la así, en realidad es izquierda. la presión Presión de fin de diástole diastólica de sería. la aorta menos la presión telediastólica del Claro, ventrículo. Esa diferencia tiene mucho que ver con la presión de perfusión coronaria. Entonces, vos decís, bueno, la presión diastólica de la aorta yo la puedo conocer, porque todos la vemos en la TAM, claro. en la arterial. Y la telediastólica del ventrículo
si no tenés un Swan-Ganz, que tampoco la medís específicamente, es muy difícil de medirla, pero se correlaciona con la presión de enclavamiento pulmonar, ¿sí? Del wedge, Tiene una sí. relación directa. Que generalmente, ¿cuánto es la presión de enclavamiento pulmonar? Generalmente normal. ¿Cuánto es? 7 milímetros de Bueno, mercurio. una presión de... ¿Cómo? De 5 a 7 milímetros de mercurio. Sí, puede Sí, o ser 12, 12, por ahí un poco más. sí, hasta 12, está bien. Entonces vos tenés que pensar que tenés que tener por lo menos una diastólica de la aorta, por lo menos de 70, de 60, para asegurarte una buena perfusión coronaria, ¿sí? Ni hablar cuando tenés hipertensión pulmonar o que tengas las presiones telediastólicas del ventrículo aumentadas. Así que asegurarse una presión diastólica buena, para eso equivale a una buena perfusión coronaria. Coronaria, claro. Así que bueno, nada, tiene que ver la diastólica. Si bien dijo Eve que una frecuencia cardíaca más baja te permite un tiempo diastólico más alto, donde si llega el ventrículo izquierdo, porque el derecho, acuérdense que se puede llegar en diástole y en sístole. Estamos hablando del izquierdo, que necesita de la diástole. Pero bueno, siempre asegúrense una buena diastólica en un paciente coronario, para cualquier otra anestesia también, diabético, que tenga coronariopatía crónica o lo que sea, acuérdense de la diastólica. Le baja la diastólica, le baja la perfusión y empiezan los problemas. Así que, sobre todo en los pacientes que tienen hipertrofia, porque la hipertrofia, la parte del subendocardio, que es la más sufrida, porque le empieza a bajar la presión o le empieza a bajar la precarga o la poscarga, cualquiera de esas tres cosas que le baje, la presión con la poscarga o la precarga, lo primero que se empieza a tener isquemia es el subendocardio, y van a ver cómo hay un infra-ST. Cuando le levantan la presión se normaliza, porque es lo primero que sufre, porque es al último lugar donde llega el vaso sanguíneo. Así que tengan siempre en cuenta, más allá de los cardios, para cualquier anestesia, esa parte. Bajan la diastólica, pueden tener hipoperfusión coronaria y desencadenar un evento isquémico, Claro. Bárbara, Marcio. digamos. Bueno, y la insuficiencia aórtica, sí, en este caso tenemos una válvula que es insuficiente para eyectar toda la sangre, entonces tenemos que tener también una precarga alta, una poscarga más que nada baja, y nuestra meta es aumento de ¿qué quise poner? Aumento del flujo anterogrado y evitar una bradicardia. La disfunción ventricular con que se presentan es variable, puede estar enmascarada por el hecho de no tener que lidiar con la impedancia de la válvula competente, ¿sí? Por lo que casi siempre se beneficiarán con una terapia inotrópica y vasodilatadores. En el caso de la insuficiencia mitral, la precarga tiene que ser alta, una poscarga más que nada tirando a baja, y nuestra meta es una taquicardia media con vasodilatación, y tratar de evitar la depresión miocárdica. Un ventrículo dilatado que opera en la parte más alta de la curva de Frank-Starling necesita de un llenado adecuado. Y por otro lado, demasiado volumen puede dilatar aún más el anillo valvular y empeorar la regurgitación, aumentando la presión de la arteria pulmonar y deteriorar la función del ventrículo derecho, ¿sí? Esto es muy importante. Este es otro ejemplo de una disfunción, como dije antes, ventricular enmascarada, y también se beneficiarán con inotrópicos y vasodilatadores. Así que en todos los pacientes con insuficiencia mitral tenemos que tratar de usar inotrópicos y vasodilatadores. En lo que es la estenosis mitral, la precarga tiene que ser normal o aumentada, la poscarga normal, y nuestra meta es un control de el ventrículo, ¿sí? Una función ventricular normal. Y evitar la taquicardia y la vasoconstricción pulmonar. La prevención y el tratamiento de la taquicardia son centrales en el manejo de estos pacientes. La taquicardia acorta el periodo de llenado ventricular, como ya dijimos, e incrementa el gradiente transvalvular. Entonces, como resultado, aumenta la congestión pulmonar, la presión de la arteria pulmonar y deteriora el ventrículo derecho.
al tiempo que va a caer el gasto cardíaco. Entonces, control de la frecuencia ventricular es el objetivo en los pacientes que tengan FA. Recordamos que los pacientes con estenosis mitral tienen más riesgos de tener FA por dilatación de la aurícula derecha. Perdón, de la aurícula izquierda. Preparación para entrar en la derivación cardiopulmonar. Terminamos con valvulopatías, ahora vamos a ver cómo hacemos el manejo hasta entrar a la derivación cardiopulmonar. Fluidos. Mínimos hasta entrar en la circulación extracorpórea, ¿sí? Por la hemodilución producida. Sabemos que después, una vez que entra en bomba, el perfusionista es el que se va a encargar de esto. Evitar los hidroxiametilalmidón, como el voluben, por el riesgo de lesión renal y alteración de la hemostasia. Estos fluidos, los coloides, lo que hacen es aumentar la coagulación, ¿sí? Alteran los factores de la coagulación y ponen al paciente más coagulopático, así que deberían usarse cristaloides. La transfusión de glóbulos rojos en pacientes con grandes pérdidas sanguíneas o anemia. Dirigir más que nada en los pacientes que tengan una anemia baja, sobre todo en el periodo pre-sec. La transfusión de plaquetas se evita antes de la circulación extracorpórea porque esta altera su función y además se requiere anticoagulación durante la bomba. Esto también es importante, ¿sí? Y la medición de diuresis se utiliza como sustituto de perfusión orgánica. Bueno, obviamente ir dirigiendo según diuresis. La anticoagulación es sumamente importante acordarte de esto. Si nos olvidamos, la anticoagulación es un grave error. Antes de la canulación se utilizan de 300 a 400 unidades de kilo de heparina endovenosa, ¿sí? De 3 a 4 miligramos kilo, que puede ser dada por nosotros o mismo el cirujano. El grado de anticoagulación por heparina se evalúa mediante el TCA, 3 minutos post-administración, que debería ser mayor a 480 segundos antes de entrar en bomba, ¿sí? Antes de entrar en bomba necesitamos una anticoagulación adecuada, para no generar, porque el circuito de la bomba genera muchos trombosis, y eso después obviamente va a afectar al paciente. Así que mayor a 480 segundos tiene que estar el TCA. La canulación. Bueno, tenemos la canulación aórtica, que normalmente va a ser en la aorta descendente, distal a la zona de clampeo. Esto es lo más común, ¿sí? Que sea a nivel de la aorta ascendente, pero también puede ser subclavia o femoral. Por ejemplo, en un paciente que tenga una disección aórtica, obviamente el cirujano no va a poner canular ahí, entonces lo va a tener que hacer en algún otro lado. Previo a la canulación y el clampeo, se examina la presencia de placas ateromatosas o calcificaciones para evitar el riesgo de embolización. Y en este momento el cirujano nos va a pedir que disminuyamos un poco la presión, ¿sí? De 90 a 120 de sistólica, para minimizar el riesgo de injuria, disección y hematoma. Se extraen las burbujas y se aprueba pidiendo al perfusionista que dé flujo y chequee presión de la línea. Entonces el perfusionista sí nos va a ir dando flujo, y una vez que esté todo ok, si está todo bien, ahí se puede entrar en bomba. Lo que es la canulación venosa, ahora vamos a ver igual una fotito de todo, se va a hacer a nivel de la orejuela de la aurícula derecha, con la parte distal de la cánula en la vena cava inferior. La cánula de doble entrada drena desde la aurícula derecha y la vena cava inferior. Hay veces que lo que se puede hacer es una aspiración bicava, ¿sí? Esto es cuando se abre la aurícula derecha, como hacen la cirugía de válvula tricúspide. Entonces es doble canulación. El seno coronario, esto es para la cardioplegia retrógrada, y la manipulación cardíaca en este momento puede producir hipotensión, arritmias o sangrados. Así que también estar atentos de que las arritmias o los cambios hemodinámicos pueden estar dados por el momento de la canulación del seno coronario. Acá vemos cómo tenemos la cánula aórtica, ¿sí? La canulación venosa, que va a ir a la aurícula derecha, la cardioplegia retrógrada al seno coronario, y la cardioplegia anterógrada. Y después tenemos estos que ven acá, ¿sí? Que están en transparentes, que llaman torniquetes de Rummel, que no sé si están bien escritos, después me van a decir los chicos,
que permite la fijación de las cánulas. Bueno, acá tenemos otra fotito. Vemos cómo la canulación de la vena cava superior e inferior va desde la vena cava superior hacia la vena cava inferior, ¿sí? La canulación del seno coronario, que es la de cardioplejía retrógrada, la canulación aórtica y la canulación para la cardioplejía anterógrada. Antes de entrar entonces en la derivación cardiopulmonar hay que hacer una comprobación. Tenemos que fijarnos y hacernos las preguntas. ¿Es adecuada la anticoagulación? ¿Tenemos un TCA mayor a 480 segundos? ¿Es adecuada la anestesia? ¿Sí? ¿Nuestro paciente está anestesiado bien? ¿Tenemos una profundidad anestésica adecuada? ¿Es adecuada y permeable la canulación? ¿Los goteros están cerrados? ¿La monitorización está en posición y comprobada? En este momento asegurarnos también de que no se haya corrido el saturómetro, de que la presión invasiva sea adecuada, los traductores de presión, temperatura, catéter de Foley, las pupilas están inspeccionadas. Esto es algo que a veces nosotros nos olvidamos y también es sumamente importante. Una vez que esté todo chequeado y que esté todo en condiciones, vamos a pasar a bypass el ventilador. Si no tenemos este tipo de conector, lo pasamos a manual y lo vamos con la APL, lo vamos pasando a una PIP de 8, más o menos entre 5 y 8 de PIP, lo vamos graduando. Damos vuelta a los monitores y dejamos todo en manos del perfusionista. Y listo, eso fue todo. Muy linda. ¿Y el respirador, cómo lo están dejando ustedes? ¿Lo están En dejando bypass, seteado? no, el bypass, Manual. o sea, tenemos en lo que es la máquina del 6 la opción de dejarlo a Sí, bypass, sí, digamos. sí. Lo Y dejan con con bypass. un mínimo volumen corriente, 100 Mm. a 200 mililitros, como para no hacer un colapso pulmonar, Bien. 4 de frecuencia. 4 de frecuencia, y lo que decía de la PIP es más que nada por la APL, ¿viste? Graduarla Perfecto. según APL. Eso muestra por ahí que te da mejores resultados los gases. Y dijiste apagar los goteros. ¿Qué es lo único que le dejas prendido? La Generalmente. noradrenalina, que es la nora y el Bueno, REMI. la nora, según el REMI. El REMI, acuérdense, lo dejan prendido. La nora, a veces la apagás y lo prendés según lo que te vaya diciendo la Claro, perfusionista. A veces, viste pero que a veces te dice ponerle en la nora, sacale, según las presiones que va teniendo ella. Pero el eh, REMI, nunca lo vayan a apagar, ¿sí? Porque la perfusionista no le pone REMI. no, obvio. Bueno, está fantástico, la verdad muy organizado, ordenado y creo que una cirugía no difícil, sino protocolar. Es una cirugía que tiene que ser protocolar. Tener Eso, organizado qué tiene que ir a hacer paso a paso es fundamental.